Muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Hoy tenemos nuevamente la reunión a través del Facebook Live. No podemos hacer como lo veníamos haciendo en el templo, así que, pero bueno, le damos gracias al Señor que aunque sea tenemos esta posibilidad de poder hoy estar reunidos en su nombre, de poder llevarles la palabra de Dios. Así que bueno, no es lo que queremos, pero bueno, es la manera en la cual nosotros podemos llegar a ustedes con un mensaje de fe, de esperanza. Y bueno, hoy anoche veía las noticias, por ejemplo, en Europa está habiendo un rebrote de este COVID-19 y ya, por ejemplo, en Francia, en 24 horas, tuvieron 16.000 casos positivos. Y, por ejemplo, en España se están haciendo restricciones ya horarias, donde los comercios tienen que cerrar a las 22 horas. De hecho, acá, a partir de mañana, 28 de septiembre hasta el 12 de octubre, se restringe ahí lo que es, por lo menos en la zona donde nosotros vivimos, aquí en las Sierras Chicas, en Río Ceballos, se restringe la movilidad horaria. A partir de las 20 horas ya no puede haber nadie en la calle hasta las 6 de la mañana. No va a haber estaciones de servicio, algunas farmacias van a poder estar abiertas. Así que bueno, pero es el tiempo que nos toca vivir, bueno, y hay que adaptarse también a esto. Así que esto va para el rato, me parece. Pero bueno, le damos gracias al Señor que hasta ahora nos ha acompañado, bueno, y lo va a seguir haciendo. Así que bueno, se van conectando los hermanos, me dicen si se van conectando. Muy bien, gloria a Dios. Así que bueno, me toca hoy compartir el mensaje, el sermón con ustedes en este domingo 27 de septiembre. Ya faltan 3 meses y se va el año, se va el 2020. Así que un día lindo, mucho sol, veía la temperatura recién y casi 20 grados, 19 grados hace. Así que bueno, vamos a compartir hoy la palabra un poco distinta a lo que venimos acostumbrados con las alabanzas. Pero bueno, después que termine la transmisión, uno te puede poner música ahí en su casa, alabe a Dios. Así que le damos gracias. Vamos a orar en esta hora para que el Señor nos bendiga, nos hable. Así que predisponemos nuestros corazones para que el Señor en este día nos sorprenda. Oramos. Señor, te damos gracias por este día, por un día más de vida. Gracias, Señor, también porque falta un día menos para estar contigo. Nos presentamos hoy delante de ti, te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestros errores, por nuestras debilidades. Nos arrepentimos, ayúdanos a cambiar en todas las cosas que tenemos que cambiar. Señor, y que sea la sangre preciosa de Jesucristo, tu Hijo, la que una vez más nos esté limpiando. Señor, predisponemos nuestros corazones para que tú nos hables. Que esta palabra, Señor, caiga en un terreno fértil, que nuestros corazones sean terreno fértil, donde tu palabra sea como una semilla plantada, que brote, que crezca y que dé frutos al 100 por 1, pero que también haga tu palabra los cambios que tenga que hacer en nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Quiero compartir un texto hoy con ustedes en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 5, un solo versículo, versículo 41. Mateo capítulo 5, versículo 41. Ahí vamos a estar compartiendo en esta mañana. Y quiero predicar bajo el título Un esfuerzo extra. Un esfuerzo extra. Ese es el título del mensaje de hoy, domingo. Dice la palabra: y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Hasta ahí la palabra. A cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2, dice la palabra. Bueno,
Actualmente tenemos dos tipos de millas. Son, digamos, es para medir distancias, ¿no es cierto? Una cosa es la milla terrestre, otra cosa es la milla náutica. Hay una diferencia entre ambas. Por ejemplo, una milla náutica mide 1852 metros. Y una milla terrestre, 1609 metros. 1609 metros es una milla terrestre. Nosotros acá en nuestro país, acá en Argentina, medimos las distancias en kilómetros, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, hay países como Estados Unidos, por ejemplo, que utilizan las millas, y serían estas millas terrestres, 1609 metros. Poco más de 1,5 kilómetros es una milla. Ahora, Jesús habla de acá de esta milla, pero está haciendo referencia a la milla romana. La milla romana, más o menos son 1481 metros, para que tengamos idea. Y la milla romana equivalía a 1000 pasos. Los romanos, en todos sus caminos, cada una milla, tenían unos mojones, unas piedras blancas, y eso marcaba que acá en nuestro país, también, o en todos los países, vemos unos mojones donde dice, por ejemplo, ruta nacional tal o ruta tal, y da una cifra, hay 1 kilómetro, ¿no es cierto? Nosotros en kilómetros. Bueno, y ellos marcaban así, con unas piedras, y marcaban, cada una milla iban marcando esto. Entonces, esta milla romana, ellos cómo tomaban la distancia. Hoy en día podemos tener, por ejemplo, aparatos que miden la distancia. En esos tiempos no había esa tecnología. Lo medían con pasos. Entonces, una milla romana, una milla como la que habla acá Jesús, equivale a 1000 pasos. 1000 pasos es una milla romana, como dice acá la palabra. Ahora, ¿cómo son estos pasos? No son pasos como los que nosotros damos hoy en día, sino que miren cómo ellos tomaban lo que sería un paso para los romanos. Si estuviéramos en el templo, bueno, yo caminaría y bueno, lo haría más fácil. Pero vamos a simular que, bueno, estos son los pies de un romano, ¿no es cierto? Los pies de un romano. Dijimos que una milla son 1000 pasos. Bueno, un paso romano era, supongamos, este es el pie izquierdo y el pie derecho. Doy un paso digamos, avanzo con el pie izquierdo, avanzo con el pie derecho y me paro ahí en ese otro lugar. Digamos, avanzo ¿no es cierto? Con el pie izquierdo y llego a donde estaba el derecho. Serían 2 pasos normales que nosotros daríamos. Esos 2 pasos normales que nosotros damos con un pie y con el otro, eso es un paso romano. Entonces serían más o menos unos 2000 pasos si nosotros nos pusiéramos a caminar. 2000 pasos que demos, sería ese, para que se entienda un poco, esta milla romana. Ahora, Jesús dice, cualquiera, vuelvo a leer, que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. ¿Por qué dice Jesús esto? Porque saben que en esos tiempos, en los tiempos ahí donde estuvo nuestro Señor, en los tiempos de los discípulos, entendiendo algo, todo ese territorio, como lo hemos dicho muchas veces, formaba parte del Imperio Romano. Era una provincia romana esto. Entonces, la ley estipulaba, la ley romana, ¿no es cierto? No la Torá, sino la ley romana, estipulaba que un soldado romano podía demandar a que un judío llevara sus cargas, todas las cosas que llevaba este soldado romano, hasta 1 milla. Eso estipulaba la ley, esa ley romana. Entonces, si yo estaba, por ejemplo, cortando el pasto en mi casa, por ejemplo, y pasaba un soldado romano, bueno, yo tenía que dejar de hacer todo lo que estaba haciendo y llevarle las cosas 1 milla. Después, bueno, yo me volvía y seguía haciendo mis cosas. Eso estipulaba la ley. Por eso hace referencia a esto. No habla de un soldado romano. Dice,
y cualquiera, dice, y cualquiera, dice Jesús, y a cualquiera que te obligue a llevar carga. Por 1 milla ve con él 2. Entonces, ser obligados lleva la idea de hacer algo que requiere sujeción. Una cosa es hacer las cosas, digamos, para que se entienda, ¿no? Una cosa es hacer algo obligados y otra cosa es hacerlo de voluntad propia. Ahí cambia la cosa. A veces, ¿cómo reaccionamos cada uno cuando nos obligan a hacer algo? Estamos haciendo algo, por ejemplo, en la casa, en el trabajo, lo que sea, y tenemos que dejar de hacer eso para hacer esto otro que nos requiere. Y a veces, bueno, ponemos cara, no nos gusta. Pero acá Jesús nos dice que no vayamos 1 milla, sino que vayamos 2. Y acá cambia la cosa. Y si bien llevar las cosas requiere un esfuerzo, pero requiere un esfuerzo mayor, un esfuerzo extra. Y es lo que quiere el Señor con nosotros. Y en esta vida cristiana, que a veces no es fácil, porque hay que dejar muchas cosas de lado. Cada uno de nosotros tenemos que dejar cosas de lado. A veces tenemos que hacer este esfuerzo extra para poder vivir como Dios quiere, digamos, en un marco de orden en nuestras vidas, en lo personal, como familia, como matrimonio, pero también nosotros afuera, en nuestros trabajos. Y esto trae, realmente haciendo este extra, trae bendiciones a nuestras vidas, beneficios. Por ejemplo, si usted está en su trabajo, por ejemplo, y lo mandan a hacer otra cosa, y cuando va, usted ve que hay algo, qué sé yo, que está desordenado, o que hay basura, por ejemplo, entonces va usted, hace lo que tenía que hacer, y cuando vuelve, acomoda eso. Ese es un extra. Ese es un extra. Esa es, digamos, 1 milla extra que uno está haciendo. Sin digamos, un objetivo, ¿no es cierto?, para conseguir esto. Bueno, yo voy a hacer esto, voy a hacer buena letra, como dice el dicho, escoba nueva barre bien. Entonces, no es por hacerlo, digamos, por interés, sino que las bendiciones, bueno, como dice la palabra, nos van a seguir y nos van a alcanzar. Pero uno no tiene que andar atrás de las bendiciones. Entonces, esta milla extra requiere de esfuerzo, de hacer algo más. Hay 2 personas, yo de hecho leí esta semana, 2 personas, voy a hablar de un hombre y una mujer, pero hay muchos casos en la Biblia, muchos ejemplos en la Biblia, de gente que entendieron esto y que hicieron algo extra. Vamos a leer, y los invito a que leamos en Éxodo capítulo 32, Éxodo capítulo 32, versículo 31 y 32. Ahí habla de Moisés. ¿Se acuerdan cuando el pueblo hizo el becerro de oro? Porque Moisés no descendía de la montaña, de estar en la presencia de Dios, y ellos se corrompieron. Y le pidieron a Aarón, que el hermano, que era el sacerdote, que hiciera un becerro de oro. Entonces Dios le había dado las tablas con los mandamientos escritas con el dedo de Dios, y bueno, desciende, porque Dios le dice, bueno, desciende porque el pueblo se está corrompiendo, se están yendo para cualquier lado. Entonces, y Dios iba a enviar un juicio a ellos. Miren lo que hace Moisés. Entonces, versículo 31 del capítulo 32 de Éxodo. Y dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, hicieron un becerro de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito, dice. Yo les mostraba la otra vez, hermanos,
el lugar por donde tenía que subir, donde dice la tradición que subió Moisés al monte. Realmente requiere gran esfuerzo. Y él lo hizo ese extra. Porque podría haber tomado dos caminos, digamos. Uno decir, bueno, listo, haz lo que vos quieras, porque vos sos Dios, y hubiera enviado su juicio a Dios sobre su pueblo, a que había sacado de Egipto, de la esclavitud. O podía haber hecho esto. Moisés hizo lo segundo. Fue, a pesar de que el pueblo se había equivocado, de que le dio bronca a Moisés de lo que hicieron, porque rompió las tablas, si ustedes lo leen unos versículos antes, pero sin embargo él subió y requirió esfuerzo, pero también amor al prójimo, por su pueblo. Entonces hizo ese extra, digamos. Y quiero leer un texto que a mí me gusta mucho, que está en el libro de Génesis 24, y habla de una mujer, de Rebeca, que fue después la esposa de Isaac, ¿se acuerdan? El hijo de Abraham. Abraham busca una esposa para su hijo, para Isaac, manda a un mayordomo que tenía, lo manda con 10 camellos, y en un momento, este mayordomo, cuando llega al lugar, llega al pozo donde sacaban agua y donde venían las doncellas a buscar el agua, él llega, bueno, y ora a Dios y le pide, le hace una oración como a veces nosotros también hacemos lo mismo a veces, ¿no? Cuando él le dice, bueno, que esta mujer haga esto. Entonces, y bueno, la mujer hizo esto, Rebeca hizo esto. Pero a veces nosotros cometemos ese mismo, a veces, yo digo error, porque a veces queremos, orando, acomodarle la agenda a Dios. Pero Dios es soberano y Dios hace como Él quiere las cosas, no a nuestra manera. A veces, en su misericordia, bueno, recibimos las respuestas de Dios a veces como le hemos pedido. Pero y a veces cometemos o hacemos esto mismo que hizo este mayordomo, ¿no? Donde decimos, bueno, yo quiero que se haga esto. ¿Me entienden? Entonces, miren lo que hizo esta mujer, Rebeca. Versículo, estamos leyendo en Génesis 24, capítulo 24, versículo 17. Dice, entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo también, para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila, o sea, como una fuente que hay ahí, y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Hizo algo extra, tal vez ella lo hacía siempre. No tenía la obligación de hacerlo, de darle de comer, de darle agua a los camellos. Tenía 10 camellos. Imagínense el agua que toman los camellos. Y tenía que, no era simplemente bajar, abrir la canilla y que saliera el agua, sino que la tenía que sacar del pozo. Entonces requirió ese esfuerzo. Y eso trajo bendiciones para su vida, para Rebeca. Entonces me gusta mucho ese texto, de eso extra, y es lo que Dios, digamos, espera de nosotros, o que hagamos siempre ese extra, ese poquito de más, sin que Dios nos pida, entendiendo algo. Cada cosa que nosotros hagamos en la vida, ya sea en la iglesia, pero también afuera, en trabajos, lo hagamos, y la Biblia nos enseña que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer como si fuera para Dios, no para los hombres. Y ahí cambia la cosa, de esforzarnos, de hacer las cosas bien. La otra vez veía una imagen y en un grupo que se llama Herreros Argentinos, y en esta imagen se veía, en Estados Unidos se veía lo que es el cañón del Colorado, y hay una baranda, así, que es como un mirador,
Entonces ponían así como un cartelito, entonces lo que mira la gente y era el paisaje, y dice, y en un circulito así, mostrando lo que es la baranda, lo que mira un herrero. Y se veía así una soldadura, todo, ¿no? Mal hecha, y en una baranda. Entonces dice, lo que mira un herrero, entonces uno no mira lo que era el paisaje, sino mira cómo van a soldar así, ¿no? Entonces hay gente que, bueno, hace las cosas así nomás, y eso trae después consecuencias a nuestras vidas. Pero si nosotros nos esforzamos, si nosotros hacemos ese extra, sin que nos pidan las cosas, va a traer bendición a tu vida y también a la mía. Entonces, vemos estos dos ejemplos de Moisés, por ejemplo, y de Rebeca, que hicieron ese extra. Y la vida cristiana, en la vida cristiana nosotros tenemos que hacer este extra. Jesús nos pide esto, que si nos obligan a llevar una carga por una milla, la hagamos dos, lo llevemos dos. El tema es que estemos dispuestos, cada uno de nosotros, porque hay gente que no está dispuesta. Hay gente que se va a quedar y hay gente que sí te va a acompañar. Pero una cosa también es acompañar y otra cosa es ayudar al otro a que alivianarle la carga. Alivianarle la carga. Así que bueno, la segunda milla también, esta segunda milla que nos dice el Señor, no termina nunca. ¿Por qué? Si ustedes leen en Mateo capítulo 28, versículo 19, dice, por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Habla de ir, no habla de ir y volver, sino habla de ir. ¿Cuándo va a terminar este camino? Este mandato de ir, cuando Cristo venga a buscar su iglesia y nos vayamos a la presencia de Dios. Ahí va a terminar ese mandato. Pero mientras tanto, uno tiene que salir. Porque a lo mejor, bueno, uno puede decir, bueno, yo voy y salgo de acá, termina la reunión, voy y le predico a alguien la palabra de Dios, listo. Pero después me vuelvo y después no predico más. No le digo más a nadie. Ya está. O sea, yo cumplí, por tanto, ir y hacer discípulos. Y bueno, hice que alguien recibiera al Señor, bárbaro, gloria a Dios. Pero hay que seguir. No es voy y vuelvo. Porque Jesús dice, por tanto, ir. No dice vayan y vuelvan. ¿Me entienden? Entonces, el hecho de que cada día nosotros también hagamos ese extra. De hablarles de Dios en este tiempo. Hay mucha gente que está pasando necesidades y necesita una palabra de aliento, de fe. Porque ¿qué es lo que nosotros hablamos? Yo le decía el miércoles pasado que compartía la reflexión bíblica, que es tiempo de hablar, decía yo. ¿Qué es lo que le hablamos? ¿De la situación económica? ¿Del COVID-19? ¿O hablamos palabras de vida, de aliento, de fe, de esperanza? Que lo motivan a salir adelante, de que busquen a Dios, de que se vuelvan a Dios. Entonces, es esa milla extra que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Cada uno de nosotros tenemos que hacer. La segunda milla también es un camino de cargas. Quiero leer con ustedes en Gálatas capítulo 6, versículo 2. Gálatas capítulo 6, versículo 2. En Gálatas dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y esta milla extra, ¿cómo se puede relacionar, digamos, esto de la milla, esa milla extra con esto? ¿Saben cuándo? Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, usted se despierta a la madrugada. Al otro día tiene que trabajar y se despierta a la madrugada. Y se despierta pensando en un hermano, por ejemplo. Ya sea un hermano o una situación que puede estar pasando el hermano. Tiene dos opciones. O sigo durmiendo y después igual, cuando lo vea le pregunto o me pongo a orar por él.
o me pongo a orar por él. Ahí está haciendo usted la milla extra. Es cuando uno se preocupa, cuando uno tal vez se encuentra en la calle con algún hermano o con alguien, ya no sea, aunque no sea un hermano de la fe, pero alguien que está necesitando una palabra y usted va y le predica, habla con él, le da consejos, mira, esto no te conviene, de ayudarlos, porque a veces tenemos ese ojo crítico, pero no nos importan los demás. En cambio, cuando nosotros los ayudamos, porque todos llegamos a la presencia de Dios un día en condiciones malas, que no eran buenas, pero gracias al Señor que nos alcanzó. Entonces ahora es tiempo de que nosotros podamos compartir todo eso. Por eso yo decía, hay que entender, para nosotros poder ir y predicar la palabra de Dios, yo tengo que entender cuál es la obra y valorar la obra que Dios hizo en mi vida. Entonces, y esto requiere de un esfuerzo, de que estemos orando los unos por los otros. Eso es el sobrellevar las cargas, en donde lo ayudemos, en donde la persona no se sienta sola, donde vos le digas, bueno, arréglatela. No estás por tu cuenta, sino que hay un grupo de hermanos que estamos orando por vos. Eso es sobrellevar las cargas. Y esta segunda milla requiere de esfuerzo, porque requiere de esfuerzo, porque una cosa es ir caminando al lado de la persona y no llevar nada, y otra cosa es llevar las cosas. Yo me acuerdo ahora, estábamos en un grupo de scout y fuimos a hacer una caminata. Fuimos a la cascada me acuerdo de acá de Los Hornillos, atrás del dique La Quebrada. Y bueno, había chicos que, nosotros les decíamos, lleven una mochila, pero no lleven cosas en la mano. Entonces había chicos que llevaban, que es una bolsa, o llevaban otras cosas, y yo iba al último caminando. Y claro, había chicos en nuestro grupo, y bueno, íbamos caminando hasta que un momento se cansaban, y tienen que tener que cargar las cosas, y bueno, así que yo iba con un bolso, con una botella, bolsas que te llevaban los otros, ¿me entiendes? Y iba llevando las cosas a los más chicos. Y la vida cristiana es así, la vida cristiana es así. Entonces, pero uno lo tiene que hacer por amor, por amor por amor a los demás. Y requiere un esfuerzo, pero también de responsabilidad. Porque hay muchos que por ahí pueden decir, bueno, sí, a mí me gustaría predicar, me gustaría predicar, por ejemplo, pero bueno, requiere esto una responsabilidad muy grande esto también. O ya no sé, predicar, pero que estar en las alabanzas, lo que sea, en cualquier... Hablo en la vida de la iglesia, ¿no es cierto? Pero hay que llegar temprano. Las reuniones nosotros, bueno, cuando nos juntábamos en el templo, se hacen a las 10 de la mañana. La reunión empieza a las 10 de la mañana, pero nosotros llegamos a las 9. Entonces, a veces queremos un cargo o un puesto, pero no asumimos la responsabilidad. Y esa es la milla extra que tenemos que hacer, donde uno tiene que llegar temprano, 1 hora antes, por ejemplo, en donde somos los primeros en llegar, pero también los últimos en irnos. Y a veces la gente no está dispuesta a esas responsabilidades. Yo entré en la policía cuando yo ya me retiré, y entré en la policía acá en Córdoba en el año 1992. En ese tiempo se veían muchos, por ejemplo, muchos agentes, que eran de los suboficiales, digamos, digamos, el escalafón más bajo, venían los agentes y después los suboficiales. De los suboficiales empiezan en cabo. Entonces, había muchos agentes. Y yo un día le pregunté a uno, yo era nuevo en la policía, y le pregunté a uno, ¿por qué vos no hiciste un concurso aquí? Ya estaba para retirarse. Tenía como 25 años de servicio. Le digo, ¿por qué nunca hiciste un curso para cabo, aunque sea, que es el primer escalafón, digamos, de los oficiales? Dice, no, dice, mucha responsabilidad. Mientras menos responsabilidad, mejor. Y hay mucha gente así. Mucha gente con ese pensamiento.
yo cuando entré, le dije, yo pensaba, ¿viste? Y decía, yo no quiero conformarme con eso, sino que yo apuntaba a algo más. Yo digo, quiero llegar yo a la máxima jerarquía que pueda, si bien yo me fui un poquito antes, un año y medio antes, por una decisión personal, pero yo llegué a su oficial principal. Y yo te decía, no es lo mismo yo jubilarme, por ejemplo, retirarme de agente o de cabo, que retirarme de su oficial principal. Económicamente es distinto. Entonces, por eso yo hice ese esfuerzo. ¿Eh? Y en la vida nosotros tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos. Como consecuencia de eso, vamos a recibir una bendición también. ¿Eh? Vamos a recibir una bendición. Entonces, la gente a veces quiere la bendición, pero no quiere hacerse cargo de la responsabilidad, no quiere esforzarse. Nos hemos acostumbrado también a lo fácil. Inclusive lo vemos en las iglesias, en donde queremos que Dios nos bendiga, pero yo no hago nada, no hago mi parte. Porque hay una parte que, como les decía el miércoles, que la va a hacer Dios. Pero hay esta parte que la tengo que hacer yo, que la tenés que hacer vos, hermano o hermana. Y esa parte la tenés que hacer vos. No la puedo hacer yo, no la puede hacer el pastor, Julio, no la va a hacer Dios, la tenés que hacer vos. Y es la de buscar a Dios, la de vivir como Dios quiere, y esa es esa milla extra que cada uno, ese esfuerzo extra que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Porque, vuelvo a decir, a veces queremos la bendición, pero no queremos hacemos esta ley del mínimo esfuerzo. Mientras menos me canse, mejor. Y no es así, no funciona así. Entonces, otra cosa importante y otra cosa que requiere esta milla extra es amor al prójimo. Es cuando, como les decía al principio, hace un ratito, de orar, por ejemplo, por un hermano, de hacer lo que hizo Moisés, ¿eh? O lo que hizo Rebeca, porque seguramente no fue la primera vez que ella lo hizo, tal vez siempre lo hacía, y eso trajo una bendición a su vida. ¿Eh? Entonces, nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer esa milla extra. Porque dice, y quiero leerlo en Deuteronomio 28, dice, se los leo, Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. A veces andamos atrás de las bendiciones y no funciona así. Las bendiciones tienen que ser una consecuencia de nuestra búsqueda de Dios, de vivir en santidad, de hacer ese esfuerzo extra, como el título del mensaje, de hacer una milla de más. Entonces van a venir esas bendiciones y te van a alcanzar. Vos no tenés que andar atrás de la bendición te va a seguir y te va a alcanzar, pero para eso hay que vivir como Dios quiere. No solamente ser santitos en la iglesia, y a veces somos diablitos afuera, sino en todo lugar, en nuestros trabajos. Hacer las cosas no pensando en recibir un beneficio. Bueno, yo hago buena letra, hago las cosas bien, me esfuerzo, bueno, porque yo sé que a lo mejor voy a subir de escalafón, por ejemplo, ya sea la administración pública, lo que sea, en nuestro trabajo, o de supervisor, pero eso tiene que ser una consecuencia de ese vivir como Dios quiere. Por eso es importante entender esto, de hacer esa milla extra que nos pide el Señor. Y como consecuencia de eso, de hacerlo por amor al otro, de interesarnos lo que les pasa al otro, porque a veces somos indolentes con los demás. Pero empezar a mirar como mira el Señor a la gente,
al que está perdido, también al que está apartado, empezar a mirar con esos ojos de amor. Y ahí empieza a cambiar las cosas. No todos están dispuestos a hacer una milla extra. Yo te pregunto en esta mañana, ¿estás dispuesto a hacer una milla extra? ¿Estás dispuesto a hacer una milla extra? Requiere de esfuerzo, de responsabilidad, y como consecuencia de esto, Dios nos va a bendecir. Así que te animo, ese es el mensaje en esta mañana. Hacer una milla extra, ¿no? El título era un esfuerzo extra. Es tiempo que los hijos de Dios marquemos una diferencia. Marquemos una diferencia. ¿Por qué? Porque empezamos y entendemos que vivimos como Dios quiere. Oramos en esta mañana, ¿qué les parece? Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. He predicado tu palabra. Señor, oro por cada uno de los que hoy están conectados a través del Facebook Live de la iglesia, de los que van a ver el mensaje a través de YouTube. Yo te pido tu bendición sobre cada uno. Señor, vos nos animás a que cada uno hagamos ese esfuerzo extra, a que no vayamos solamente una milla y hagamos lo que solamente nos pidieron, sino que hagamos una milla más, una milla extra. Señor, danos la fortaleza para seguir avanzando, para no quedarnos, sino seguir avanzando, para poder cada uno de nosotros también cumplir los propósitos y los planes que vos tenés para tus vidas, para nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Yo oro por cada uno de los que hoy están conectados, de los que van a ver los mensajes, en el nombre de Jesús, para que tú toques sus vidas, para que tú los fortalezcas, Señor, y para que en este tiempo se levanten hombres, mujeres y generaciones que estén dispuestas a hacer una milla extra. Te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Recuerden, hermanos, ahora con esta disposición que hay de la restricción horaria, no sé si va a haber reunión el miércoles allí en el templo, pero si no hubiera reunión, bueno, lo vamos a estar conectando a través también del Facebook Live. 18:30 el miércoles. Si no podemos estar en la iglesia, bueno, en el templo vamos a estar conectados a través de este medio. Y el domingo a las 10 de la mañana. Seamos puntuales, seamos puntuales. Busquemos a Dios, busquemos a Dios. Que el Señor los bendiga. Buen y bendecido domingo, buena y bendecida semana. Los amamos. Mándenos, si usted tiene una necesidad, mándenos. Los hermanos de nuestra congregación, bueno, tienen los grupos de WhatsApp, pueden, o por privado, nuestros números, pueden enviarnos cualquier necesidad que tengan para que estemos orando. Los amamos en el Señor y recuerden, no están solos, los queremos acompañar, los queremos animar a que, bueno, podamos vivir este tiempo realmente con vidas en victoria, que el Señor los bendiga grandemente. Gracias.